El Incorrecto hizo una parodia. Y la morena pide más, y la morena quiere más, y la morena pide más. Y alguien se lo tomó en serio. Ayer, el hermano del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se dedicó a atacarme de manera vulgar en un programa de televisión por cable. Básicamente le dijo: ¡cállate, chachalaca! Esta noche, en El Incorrecto, Eduardo le contestará. Respetado señor Peje. A este peje habrá emoción. No habrán argumentos ni mujeres guapas. Pero sí habrá pelea del mes. ¿Ya puedo empezar? Muy bien. El ex candidato y a la vez futuro candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador mostró su furia frente a una parodia que hicimos en este humilde programa. Y encima de todo, el señor acusó a Eduardo Videgaray de tener nexos con las altas esferas del gobierno mexicano. Es increíble, ¿no? En este país donde te topas un Videgaray en cualquier esquina. Bueno, hoy, en exclusiva, Eduardo Videgaray ejerce su derecho de réplica en este programa y le contesta al señor López Obrador. Queridos mexicanos, hoy he venido a decir la verdad. Una verdad que siempre he traído atrás bien metida en el corazón. Y que me duele y me gusta a la vez. Esa verdad es... El resto de este desgarrador video se los tendremos más adelante aquí en el programa. Los superhéroes son increíbles, pero ¿para qué los queremos si tenemos militares voladores? ¡Wow! Bueno, les tendremos todos los detalles de ese traje volador que acaban de ver. Y cuidado, Iron Man, porque alguien va por ti. Alcalde ladrón. Robó poquito y lo ha vuelto a hacer. El nuevo escándalo del soquete de la Jean. No, Sí. ¿Qué le robó? Le robó el corazón, le robó los impuestos. Los pormenores los tendremos más adelante aquí en El Incorrecto. Bienvenidos una vez más a El Incorrecto. Y como siempre, les vamos a recordar todas esas noticias que a lo mejor ustedes pues ya prefieren olvidar. Pero aquí se las vamos a recordar. Y sin mayor preámbulo, empezamos con noticias de depravados. Lo que es lo mismo, política. Regaños y críticas. Eso fue lo que recibió toda una comunidad en Zacatecas, México. El candidato a diputado federal por el PRI, Benjamín Medrano. ¿Cómo? Medrano. Criticó a los pocos asistentes a su evento por no brindarle el apoyo suficiente. De hecho, este candidato sintió tan poquito apoyo que hasta pensó que estaba en el banco pidiendo un crédito al güey y se enojó muchísimo. De acuerdo a nuestras fuentes, Benjamín Medrano hizo tantos reclamos que ya está listo para casarse y asumir el rol de la esposa. Entre las quejas que lanzó el candidato priista se encontraban la falta de quórum, la ingratitud de la gente y que hayas olvidado nuestro aniversario otra vez. Estoy verdaderamente decepcionado. ¿Cómo es posible que la comunidad más grande de Fresnillo, a la que más pavimentos les hemos dado, a la que más techos, quiten a la gente de Mariana y a la del 6 de enero que viene acompañándome y quedan 100 gentes de San José de Lourdes? Esto no puede ser. O sea, ni a su familia trajeron. No, pues así sí dan ganas de votar por él, ¿verdad? Les traje sus frutsis, les traje sus tortas. Bueno, les traje hasta el aire que respiran. Y ustedes, niños, porque eran puros niños, ¿vieron? Que ni siquiera votan, no me están poniendo atención. Bueno, cuando cumplan 18 años, votan por mí, ¿ok? Oye, yo nada más le quisiera recordar que esos pavimentos que pusieron, los pusieron con los impuestos que pagamos los mexicanos. Pero bueno, hágale usted como quiera. Y a nombre de todos los ciudadanos del país, quiero pedirle perdón. Pedirle perdón a toda la clase política de México
Porque los estamos decepcionando. Sabemos que tradicionalmente el rol de decepcionar, es el de ustedes. Y para compensar, vamos a ser nosotros quienes les pavimentemos ahora las entradas de los garajes de sus mansiones, para que no se enojen. Qué bonito lo que estás haciendo, mi estimado Estaca. Y es momento ahora de hablar del alcalde más incorrecto de toda América Latina y por lo tanto el alcalde favorito de este programa, Hilario Ramírez Villanueva, alias Layín. Así que, señora, esconda a sus hijas. O por lo menos póngales un pantalón de castidad. Bueno, su más reciente videoescándalo de este señor Layín en redes sociales lo ha puesto en la mira una vez más este alcalde de San Blas, que mientras bailaba quebradita estaba haciendo algo tan quebradito como la moral que tiene el señor. Si acaso usted no ha visto el nuevo video, aquí se lo vamos a presentar. Vea usted esta cochinada. No, Layín. No, Layín, eso es delito. ¡Bacala! Eso no es... ¡No! ¡Sí! ¡No! Bueno, ya lo vieron. Sí, ya lo vieron. Y con ese bigote de filtrar el tepache, qué asco. Bueno, imagínate a lo que le ruge la buchaca a Layín, pero bueno, este tipo la verdad es el colmo. Se está robando todo. Incluso se está robando un beso. Bueno, güey, pero este es un funcionario público mexicano. Algo se tiene que robar. Viene en el manual que les dan. Este, por lo menos, es un ladrón romántico. Sí, ladrón romántico, violador en potencia, potato, tomato. El punto es que Layín va a dejar a San Blas sin dinero, sin saliva y sin ganas de vivir. Más o menos como dejó Madonna a Drake después del besito ese que le dio la vieja. Tienes razón, tienes toda la razón. Es decepcionante. ¿Qué? ¿Que un alcalde se comporte como adolescente calenturiento en su primera fiesta con niñas? No. Es decepcionante que a esta chica pues, no le haya levantado tantito la falda. ¿Qué pasó, Layín? Ya nos tenías acostumbrados a eso, eras mi gallo. ¿En serio? ¿Estás apoyando la actitud de este señor? Eso es un crimen. No, bueno, relájate, Estaca. Solo le dio pues, un besito así, bien cachichurris, chichirris, como te los doy yo. Digo, ¿qué estoy diciendo? Ah, o sea, ¿quieres decir esos besos con aliento a taco de cabeza? Bueno, es momento de que el mundo conozca al diputado Renato Tronco Gómez. Y sí se llama Tronco, no lo estoy inventando yo. Este hombre que ustedes ven ahí a caballo es alguien que no puede parar ni un segundo de trabajar allá en el Congreso del Estado de Veracruz, México. Es un diputado que trabaja tanto que se ha visto obligado a hacer algo inédito en la política latinoamericana. ¿Devolver dinero? No, ojalá. Y miren que ser político original, en este continente es prácticamente imposible. Renato Tronco Gómez está buscando a un doble. Literalmente a alguien que pueda hacerse pasar por él y que le permita estar en dos lugares a la vez. O sea, está buscando a alguien que lo doble. No, está buscando a su doble. Aunque el otro no me extrañaría, ¿eh? Pues no está difícil porque en México hay como 40 millones de personas que se parecen a este compa, ¿no? La gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿para qué diablos quiere un doble? Porque la única razón para necesitar un doble que se me ocurre pues es una escena porno con gemelas. Y no creo que sea el caso. Espero que sí, pero no lo creo. Me gusta cómo piensas, pero nosotros en El Incorrecto tenemos una primicia. Renato Tronco está organizando un reality show para buscar a su doble y ahora vamos a ver escenas de este gran show. Vea. Hola, soy el diputado Renato Tronco Gómez. Y tú puedes ser. Bueno, sí. Como dice el popular y muy cochino refrán mexicano, lo importante no es mear mucho, sino hacer espuma. Y vaya que Tronco está haciendo espuma con esto. Lo que no sabemos es todavía si él va a tener también funciones con la esposa del diputado cuando esté de doble o no. Pero estén atentos porque ahorita mismo enviamos ya un equipo especializado a darle cobertura en vivo y en directo a este reality show. Más adelante, la cobertura total. Mientras tanto, más mentiras de políticos. Y es que se dio a conocer que tan solo en el mes de marzo el Senado de la República Mexicana se gastó algo así como 2 millones de pesitos en boletos de avión y viáticos, a pesar de que habían dicho que había un plan de austeridad y que no iban a gastar nada. Sí, escuchó bien, los senadores gastan tanto en viajes como los panistas en viejas. Dices en viejas costumbres, ¿no? Sí, viejas costumbres como contratar prostitutas. Ah, yo pensaba que viejas costumbres como tirar el dinero del pueblo en lugar de usarlo en políticas públicas. Total. ¿Eso qué? Total. El Senado es tan austero como la colección de coches de Floyd Mayweather. Más o menos así de austero es el lugar. Y bueno, como este puede ser un tema
complicadón. Vamos hasta allá, hasta el Senado de la República con Dora la senadora. Quien, por cierto, nos va a explicar más sobre el gasto parlamentario en viajes. Viajes. Sí, eso. Hola, amiguitos. Hi, little friends. Soy Dora la senadora. I'm a thief. Y él es Botas el mono. ¿Puedes decir hola, Botas? ¡Hola! ¿Están listos para explorar los gastos del Senado mexicano? ¡Excelente! That's a great job. Oye, Dora, ¿por qué los senadores gastan tanto dinero? Necesito ayuda para encontrar las razones. ¿Podemos usar tu mapa? No necesitas un mapa. Los senadores tiran el dinero porque nadie dice nada. Es sentido común. ¿Puedes decir sentido común? No puedo. Soy mexicano. Oh. De vuelta to the studio with you, gays. Me gusta Dora la senadora porque aprendo mientras me divierto, pero más me gusta Botas el mono. Chango, mono, antropoide, no sé. Algo así. Bueno, la cosa es que con Dora la senadora, las malas políticas entran con vaselina, entran como cuchillo caliente en mantequilla así. Pasemos mejor a noticias internacionales. ¿Viste cómo? Atención, prostitutas. Prostitutas que quieren pagar impuestos, porque la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, también conocida como la AMAR, organizó la repartición de facturas simbólicas por los servicios que están prestando nuestras colegas, perdón, sus integrantes. No, amar. Así se llama. O mejor dicho, sí amar, pero con un costito adicional, porque son meretrices, ¿no? Sexoservidoras, obreras horizontales. Exactamente. Y aquí tenemos en exclusiva las imágenes de estas facturas que, según las sexoservidoras, tienen como objetivo eliminar el tabú que rodea a su profesión. A ver, una manuela, 100 pesos. No está mal, ¿no? No. Ahora, ¿qué pasa si quieres algo tradicional, un misionero? 200 pesitos. ¿Y qué pasa si uno lo que quiere es un examen, digámosle, oral? 200 varitos también. 500 pesos, mira, una ganga. Ahora, cabe destacar que todos los precios incluyen IVA, salvo el misionero que forma parte de la canasta básica. Ajá. Me han contado, yo no sé, yo nunca he estado con una profesional. Profunda crisis de libertad de expresión en América Latina. Según un estudio sobre la libertad de prensa en distintos países, México se colocó, sí, como uno de los peores lugares para ejercer el periodismo. Al respecto, la periodista y enemigo público número 1, Carmen Aristegui, dijo: gracias, capitán Obviedades. Bueno, el estudio realizado por Freedom House dice que en México no existe la plena libertad de prensa, lo cual a mí, José Ramón San Cristóbal, me parece una absoluta mentira. ¿No se acuerdan que en este mismo programa, en este noticiario, que es de origen mexicano, dimos a conocer que el PRI... Y además presentamos todas las pruebas necesarias. ¡Claro! Todo el mundo se enteró de eso. Ahí está la Totalmente, libertad. Además, piensen esto. Si en México se hubiera ya acabado la libertad de prensa, pues esto hubiera sido una notición, estaría en todos los periódicos, en todos los canales. Pero nadie está hablando de eso. Piensen, caramba. Además, cabe señalar que a México lo acompañan países latinoamericanos como Honduras, Perú, Ecuador y Venezuela. Naciones señaladas por tener una pobre libertad de prensa, pero unas telenovelas buenísimas con unas viejas con unas chichis. ¡Claro! ¡Uf! ¡Y a mucha honra! Sí, sí, sí. ¡Pam, pam, pam! María la del barrio soy. Papá, es un clásico, sin duda. Clásico, mi hermano. Grandísimo. Bueno, hasta un lado Tailandia, hay un nuevo destino de turismo sexual en el mundo y no estoy hablando de cuando viajan los diputados panistas a la playa, estoy hablando de la nación de Costa Rica. Esta semana se publicó en internet la guía más completa sobre turismo sexual.
en ese país. Bueno, al menos la más completa que yo haya leído en mucho tiempo. Está increíble. Digamos que es como una especie de sección amarilla, pero es para tu sección rosilla. O a lo mejor eres muy moreno y es tu sección moradilla. Yo qué sé, una cochinada. A lo mejor tienes un... No, en realidad no tiene nada que ver con eso, porque la guía lo que hace es que te da tips sobre la prostitución en Costa Rica. Y no es que publique los números de teléfono de las sexoservidoras, aunque eso sería una idea millonaria, sería buenísimo. Lo que es cierto es que en este lugar, en Costa Rica, te vas a sorprender con el turismo sexual. Bueno, gracias a datos de la guía del viajero hiperfanático del sexo en el incorrecto, hemos logrado elaborar un mapa que explica perfectamente la explosión de la prostitución en este país centroamericano. Mire usted, lo que ven ahora en pantalla es un mapa de Costa Rica. Vamos a marcar ahora en azul las zonas habitadas de aquel país. Miren, ahí está. Uy, qué rica está esa costa. Ah, no, ¿verdad? Espérate. Bueno, aquí podemos ver las zonas turísticas, ahora marcadas en verde. No, como podrán ver, es una industria sana la del turismo en Costa Rica. Ahora, marquemos en rojo las zonas en las que es súper fácil pagar por sexo en Costa Rica. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahora, vamos a hacer una comparación entre el número de militares que hay en Costa Rica. Este es el número de militares que hay en Costa Rica. No hay ejército. Ahora, este es el número de prostitutas que hay en Costa Rica. ¡Ahí está! ¡Costarriquísima! Moraleja, después de ver estas gráficas, si tú no tuviste sexo cuando fuiste a Costa Rica, en realidad no visitaste Costa Rica. Perdón, Costa Rica. Ese fue un dedazo del que escribe el programa. Un lapsus Perdón, lingüe. sí, Okay. una cosa Bueno, rara. sigamos con información de nuestra hermosa sociedad. Más de 1 millón de pesos ganaron cuatro profesores de escuela pública en el primer trimestre del año y no dieron ni una sola hora de clases. Esto apareció en la página de la SEP, en donde se publicó la nómina de los maestros. Los 4 profesores que, según esta publicación de la Secretaría de Educación Pública, no trabajaron una sola hora fueron José Arcadio Talamantes, en segundo lugar, Belia Córdoba, en ¡Bravo! tercero y cuarto lugar, Aida Vázquez Norman y Daniel Mares Rocha. ¡Excelente! Me parece a mí esta información terrible y además de todo indignante. No, Estaca, eres un amargadazo, no te enojes, esta es una buena noticia. Ya tenemos más mexicanos en el top 5 de gente rica e inútil. En quinto lugar están las hermanas Kardashian, que sí trabajan en un programa sobre qué tan inútiles son. En cuarto está la esposa de un jeque árabe. Mira, qué contentitas. Qué feliz esa boquita. Bueno, en tercero están las señoras de las Lomas. Sí, perdón, señoras de Polanco, pero ustedes ya están out. En segundo lugar tenemos a las señoras de Beverly Hills. Muy bien. Estas ganan en dólares, entonces se pitorrean de las señoras de las Lomas. Y en primer lugar están estos profesores mexicanos. Y miren, de ella aprendieron. De ella, la maestra, Elba Ester Gordillo. Muy bien, ¿eh? Muy bien por los maestros. ¿Te gustó? Me gustó. Atínale, güey. Bueno, ya síguele. Un militar cayó de 14 metros de altura luego de que una bandera lo levantara por los aires. Vea usted, es. las imágenes son impresionantes. La verdad es que sí, alcanzó una gran altura este hombre. Wow. Esto ocurrió durante el desfile del 1 de mayo, Día de los Niños Héroes, y un militar que imitó a Juan Escutia, el héroe nacional, que se aventó envuelto en la bandera pues, para que nadie la lastimara. Sin embargo, la imitación no le salió muy bien, que digamos, a este nuevo Juan Escutia, ¿verdad? Qué bárbaro, qué bruto. No digas eso, Estaca, pues salió lastimado. No te puedes burlar. No, qué bruto eres tú. ¿Por qué? El 1 de mayo es Día del Trabajo. Los niños héroes son el 13 de septiembre, Cristian. Pero bueno. ¡Por eso! Además no lo estaba imitando, se le atoró el rifle en la bandera y eso seguro duele horrible. Eso debe ser peligroso. Bueno, y ahora sí resulta que tú sabes de historia. Perdón si no estudié yo historia en la universidad como tú. Güey, eso nos lo enseñaron a todos en la primaria. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues perdón que ya olvidé todo lo de la primaria. Yo no sabía que el alcohol te hacía eso. Bueno, la policía de todo el país hizo un examen de habilidades, conocimientos generales, destrezas y pues les fue re mal. Se hicieron 55,000 pruebas y poco más de la mitad pasó. Solamente la mitad aprobó el examen. Hashtag me dueles, México. A todo el país le fue mal. Pero hablando del caso de la Ciudad de México, esta envió casi 6,000 oficiales. ¿Y qué les digo? La pena ajena se queda corta. Vean el reporte.
Se hizo un examen de conocimientos generales, habilidades y destrezas a los policías de todo el país. La policía de la Ciudad de México tiene 35,000 elementos. Envió a presentar el examen a 5,948 y reprobó el 87%. Esta prueba revisa el aprovechamiento de un subsidio que busca incrementar los niveles de seguridad, confiabilidad y profesionalización de los policías. De las pruebas que se hicieron por todo el país, solo 53% fue acreditado. Pero no importa, todos seguirán recibiendo el subsidio porque México. No se deprima, hay un lado bueno, se puede mejorar mucho. Si eso no le sirve, recuerde que la comida mexicana es deliciosa. ¿A poco no se le antojan unos chilaquiles? El clima es muy agradable y hay atardeceres preciosos. Vea en una playa tan hermosa para olvidar todo. Sí, ahora mire la imagen de este gatito. ¡Es Bebito! ¿Ya está más feliz? ¡Qué bueno! ¿Ya ves? No hay por qué enojarse, mi queridísimo Estaca. Mira, la verdad es que sí tenías razón. Todo mejora con una gatita, bebé. Pasemos ahora a la sección favorita de Nelson Ned. En Italia se inauguró el Museo di la un museo que se trata, pues, de eso, de la popó. Es un espacio que reivindica el rol del excremento dentro de la sociedad, algo que nuestros políticos, los mexicanos, han hecho por más de 100 años. Así que, toma Italia, nosotros lo hicimos primero. ¡Polémica! Polémica rueda en las redes sociales un video en el que se distingue claramente a una rata. ¿Una rata? Sí, una rata dentro de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social de Chihuahua. ¿Una rata asquerosa? A continuación, estas asquerosas imágenes. Miren nada más. ¡Qué asco! ¿Cómo pueden permitir que eso suceda dentro de las instalaciones? Una asquerosa rata. Un repartidor de pizza tenía que hacer una entrega a un hospital y lo logró sin que importara el tráfico. La prisa, o en este caso, que lo apuñalaron en el camino. ¿Ah, sí? Un repartidor allá en Louisville, Kentucky, todavía no ha dado detalles de cómo es que ocurrió esto. Pero en El Incorrecto tenemos un video de cómo fue que terminó la entrega después de haber sido apuñalado. Vean. Son 10, 10.50 y 11. 11, sí. Ay, ni te creas que no vi que llegaste tarde, ¿eh? Y si quieres tu propina, mi amor, ¿ok? Pues compórtate, ¿no? Pero es que... Ay, ya me perdí. Son 10, 11.50, 12... Bueno, pero por lo menos entregó la pizza en un hospital, ¿no? Así que pues lo pudieron atender rápidamente. No, de hecho no pudieron porque le entregó en un hospital que no tiene sala de emergencia. Así que se lo tuvieron que llevar a otro hospital para que lo atendieran de la puñalada. Guau, eso yo no le llamo mala suerte, eso yo le llamo Dios te odia, compadre. Es momento de tomar un break y al regreso tendremos más del diputado Tronco y una nueva entrega de los Supercívicos. Oye, pero lo apuñalaron como traía la puñalada. Mira. No te vayas para que no te quedes sin tu mordida de los Supercívicos.